El movimiento Pachacutic y su candidato Leonidas Issa obtuvieron 536.380 votos, que equivalen al doble de la votación de la ex candidata Andrea González Nader y que supera la votación sumada de los otros 12 candidatos. Son por lo tanto un objetivo primario para esta definición de segunda vuelta y esta mañana vamos a revisar con el doctor Francisco Rocha qué tan cerca o qué tan lejos estarían esos respaldos de una u otra de las candidaturas finalistas. Doctor Rocha, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un gusto saludarle. Doctor, primero lo invito a tratar de determinar desde su conocimiento de las dinámicas que acompañan al movimiento indígena, cuáles son los motivos que acompañan ese respaldo que obtuvo Leonidas Issa el domingo pasado. Yo diría hay dos cosas. La una que han querido sostener el movimiento y han logrado. Pero en medio de este cruce de dos posiciones políticas que le plantearon al Ecuador una sola vuelta y que han tenido éxito en ese planteamiento los dos primeros en esta elección, y un segundo grupo, diría yo, que manteniendo candidatos, en algunos casos, en la mayoría, menos del 0%, yo diría, se logra posicionar el movimiento como que respalda y sostiene una votación histórica, pero que no es del señor Issa, que es una votación del movimiento Pachacutic. Y yo creería que si otro hubiese sido el candidato, en Pachacutic habría tenido un mayor crecimiento. No es solo el movimiento indígena, hay sectores populares y sectores de clase media que votan por Pachacutic, pero que en este momento yo siento que ha sido también a un candidato presidente que parecía podía ganar en primera vuelta, pero también a la candidata del señor Correa, la señora González, que también anunció que ganaría en primera vuelta. Definieron un tema y hay un sector de la población ecuatoriana en donde está Pachacutic que les ha hecho notar que hay un sector que quiere definiciones más claras para el ejercicio del poder y la propuesta de gobierno que pueden hacerlo. Teniendo en claro aquello, están hoy abiertas las apuestas de hacia dónde irían esos votos en una instancia definitoria. Empecemos con la candidata del correísmo, doctor Rocha, con Luisa González. ¿Qué tan simple o qué tan complejo será que pueda captar esa votación que se sabe no es unívoca y tampoco endosable? Es muy difícil en ese sector que el correísmo, doña Luisa González, pueda captar por lo menos la mayoría de esa votación. ¿Por qué? Por la confrontación de quién es su mentor, el señor economista Correa y expresidente. Su mentor ha tenido una posición, si bien la relación con el propio señor ingeniero Issa ha sido mejor la del presidente Correa, y muchos hemos visto ahí una actitud de cercanía, Pachacutic en general tiene una historia frente al correísmo que le va a ser muy difícil entregar el voto. Hay ahí una división, pero lo que sí hay que insistir, incluso dentro de Pachacutic, es que están mandándole, y ya votaron por el presidente Noboa esa parte, le están diciendo, retome por lo que ganó la presidencia y necesitamos libertades y garantías para seguridad, para trabajo, para salud. No votaron en la primera vuelta como parecía que íbamos destinados todos, pero le están mandando un mensaje, yo creo que más al presidente Noboa que a la señora González, en donde las dificultades encuentro mayores. En la búsqueda del correísmo que se ha emprendido hacia esos votos del movimiento indígena, usted ha dicho, doctor, la historia va a tener un peso, pero también la política de violencia contra la protesta social, se lo pregunto, la estigmatización a la dirigencia del movimiento indígena, la deslegitimación de la CONAIE y el retiro de su sede, ¿esos elementos están todavía en el imaginario del elector que respaldó al señor Issa o como se suele decir, el tiempo pues lo cura todo? No, el tiempo no cura todo. Es posible que más bien se haya acentuado ahora, cuando la gente recuerda. No hay que olvidar que los que decían
prohibido olvidar son los que ahora dicen que se puede ampliar una relación, que se puede tener una mejor relación con Pachacútec y los indígenas. Y Pachacútec en realidad no es solamente un movimiento indígena, es un movimiento que tiene otros sectores sociales. Yo diría que sí se han cerrado un poco ahora, pero eso en irse encerrando que les hace perder votos, les va a permitir ahora definir con mayor fuerza un voto hacia la búsqueda de democracia y libertad. Lo que no hemos apreciado, Lenin, es que la población ecuatoriana, los ciudadanos con derecho al voto, primero asistieron más de lo que suele ser en primera vuelta, del 70-75%, hemos pasado al 86%. O sea, el ausentismo se disminuyó, cosa que suele pasar en segunda vuelta. Entonces, nos vimos abocados a esto de una sola vuelta y que, claro, generan en aquellos que pensaban que podían ganar en una sola vuelta una suerte de no ganamos, pero han ganado. O sea, entre los dos candidatos primeros tenemos casi el 90% de la votación. Y claro, usted dice, de eso que nos falta por definir, ¿cuál puede obtener la mayoría? Creo que si el presidente Noboa tiene una posición como la que tuvo y una propuesta como la que tuvo para ganar la presidencia, puede ser quien tome la mayor parte de esos votos, y que los que no quieren, están por un modelo como el de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, puedan un poco recapitular lo que ha pasado y va a haber una definición. O sea, lo primero que vemos es que hay un éxito en esa propuesta. La Asamblea tiene dos grandes bloques y vamos a tener que ejercer no la comercialización de votos, sino el acuerdo. Y hay que hacer un llamado, y yo creo que hay que decirle, o sea, los acuerdos se tienen que llegar en base a propuestas. Entonces, este es un momento en que el movimiento Pachacútec, el resto de votos, incluida doña Andrea González, van a buscar propuestas, visión de país. El país tiene que volver al mundo de las ideas. No puede ser que estemos en manos de una gente que lo que hace es publicidad y propaganda y no una propuesta de país. El país se merece una propuesta. Ahora, doctor, en una estructura organizacional tan compleja como lo es el movimiento indígena, donde las bases son determinantes, pero los liderazgos también tienen su valor, tienen su peso, cuentan y mucho, se ha tomado la decisión, primero, de no dialogar con el oficialismo, de no dialogar con el candidato presidente, y sí de abrir una ventana hacia la candidata correísta. Sin embargo, por el lado del movimiento indígena, hay que recordar que ellos durante el correísmo hicieron manifestaciones, rechazaron la ampliación de las políticas extractivas, que incluso modificaron los mapas en los que se determinaban los corredores de traslado de los pueblos no contactados, y por ello la Conaya y Pachacútec dijeron en su momento que el correísmo no representaba a la izquierda. Esas líneas que fueron señaladas en su momento ya se borraron, siguen rayando la cancha. ¿Qué características deberían tener, doctor Rocha, estos acercamientos, estos diálogos y eventuales acuerdos entre el correísmo y el movimiento indígena para que sea creíble que se han logrado gestionar los desencuentros? A ver, ahí hay que estar muy claros. No puede ser desde la minoría que intenten a cualquiera de los dos candidatos imponer un programa de gobierno o una declaración que han tenido. Un programa en sí no lo han tenido, un programa, digámosle, o la propuesta de gobierno que tenía el ingeniero Issa a los que han ganado las elecciones. Justamente la democracia tiene estas dificultades. O sea, si Pachacútec quiere avanzar en una propuesta, no puede ser: se tiene que trasladar mi propuesta de gobierno a quien quiera ganar las elecciones, porque no es quien quiere ganar las elecciones, es quien quiere que el país, o sea, en todos los ciudadanos, veamos quién quiere que gobierne al Ecuador. Y en ese sentido, yo creo que la propuesta pasa, el señor ingeniero Issa ha dicho, conversaremos primero en base a esto. Y claro, ahí ya pone una limitación de diálogo.
Y por eso creo que se aleja de las bases de Pachacútec y de la CONAIE, porque hay dirigentes en varias provincias que están ejerciendo cargos públicos y que necesitan tener una mejor relación con quien ejerce el poder ejecutivo, el poder legislativo. Y entonces, claro, la contextura de lo que se puede hacer, con quién podemos dialogar, en base a qué, tiene que reducirse no a la propuesta de gobierno del señor ingeniero Issa, sino a una propuesta que se puede modificar de quienes han ganado las elecciones. Y en ese sentido, la libertad, la democracia, la consolidación de las instituciones tiene que estar en la negociación, tiene que estar claro de cómo se van a manifestar sus votos en la Asamblea Nacional, que ahora van a contar mucho más que antes. Esperemos entonces que tanto el presidente candidato Noboa como la señora González y el expresidente Correa puedan tener una propuesta no solo que convoque al movimiento indígena y a los otros ciudadanos que han votado, haciéndole saber al presidente que no se definió en primera vuelta, porque tiene que aclarar algunas cosas, porque tiene que ratificar algunas cosas, porque tiene, por ejemplo, que resolver el tema de la vicepresidenta y tiene que proponer más cosas. Tiene una excelente candidata como la señora María José Pinto, que tiene sus relaciones en Quito, que tiene sus relaciones con otros sectores. El candidato a la vicepresidencia de la señora González tiene una postura, sabe lo que quiere hacer en economía. Entonces, aquí hay dos modelos y doctor, en ese modelo Pachacútec no está distante a lo que hay que hacer. Usted dice, doctor, los diálogos implican negociación. Leonidas Issa quiere conversar y negociar con el correísmo. El gobierno lo está haciendo ya con autoridades locales. Y si hay una negociación en cualquiera de las dos orillas, ¿qué es lo que se está negociando? Yo esperaría que se esté negociando una visión de país y desarrollo de las zonas en donde Pachacútec y la CONAIE tienen influencia. Y eso es beneficioso para las dos partes que negocian. La una, porque pueden alcanzar acuerdos que, como debe ser, beneficien a los sectores, pero que no claudiquen con el resto del país. Y la otra, que es una ventaja también, es la posibilidad de no encerrar a Pachacútec y a la CONAIE en un etnocentrismo que le ha hecho daño, porque esa era una propuesta en donde el país se podía ver reflejado, pero que han hecho tanto esfuerzo para cerrarla que está cerrada. Francisco Rocha, analista político. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, un gusto saludarlo.